algunos comentarios también. Sí, algunos comentarios que tienen en común el afirmar que Silvia en el Rosedal es el mejor cuento de la literatura peruana. Entonces, había una pregunta en la que le consultaban a usted si cree que eso es cierto, que Silvia en el Rosedal es el mejor cuento de la literatura peruana. El mejor cuento de la cultura peruana. De la literatura. Ah, de la literatura peruana. Allá, bueno. Yo creo que en todo caso está entre los mejores, ¿no? Si hubiera que hacer una antología, vamos a decir, de los 10 mejores cuentos, seguramente que Silvio en Rosedal estaría en esa antología, ¿no? Está sin duda calificado como uno de los más extraordinarios relatos de Ribeiro, no solo a nivel peruano, sino bueno, Ribeiro es un autor que se lee no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, en algunos países europeos, está traducido, de modo que, sin duda, Silvio en Rosedal es un relato que a mí también particularmente me gusta, me agrada, y como he tenido oportunidad de ver otros análisis, he tratado de buscar en el análisis que veremos el jueves otros aspectos que son importantes en el personaje. Quizá Silvio es en todo caso es el personaje más complejo de Ribeiro, ¿no? Más trascendente. En ese sentido se podría señalar pues, que ese cuento dedicado a ese personaje está entre los mejores realmente. Si consideramos también a Cortázar o a García Márquez o a otros grandes cuentistas de la literatura latinoamericana. Hay una pregunta de Nelly Corrales. Sí. ¿Puede activar ya su audio? Buenas noches, doctor González. Quería hacer una pregunta ¿Cómo no, Nelly? al análisis que usted ha... Sí, ¿cómo está, doctor González? Quería hacer una pregunta sobre usted ha utilizado el análisis de Greimas. Sí. Quería saber si ese tipo de análisis solo se usa en cuentos donde hay pocos personajes o también lo podría utilizar si quisiera analizar una novela. Sí, por supuesto. Es factible que usted utilice el método para, en general, los textos narrativos, ¿no? Puede ser un cuento o puede ser una novela, puede ser también una película, ¿no? Porque los textos narrativos tienen elementos en común. Uno de ellos es que el personaje siempre busca algo, siempre desea algo, ¿no? Y a partir de la situación inicial ya se desencadena una serie de elementos de la historia, ingresan otros personajes, la trama se hace más compleja, pero sí, ese método además se ha aplicado, y en mi caso particular he tenido oportunidad de emplear este método en relación con películas. Hay películas sobre París, por ejemplo, Medianoche en París, no sé si usted vio esta película muy bonita. Es también el sueño de un escritor que quiere conocer París, ¿no? Ahí hay un punto en común con Plácido Guamán, pero a la vez son problemas muy distintos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el método sí se presta, porque alude a diferentes niveles, ¿no? El método, en todo caso, habla de los niveles más superficiales, que es de los roles temáticos, los programas narrativos, y habla también de los niveles profundos, los niveles semionarrativos, ¿no? Que se refieren justamente a este modelo actancial, a estos movimientos que hacen los personajes en búsqueda del objeto de deseo, o actúan en condición de ayudantes o de oponentes, ¿no? O el concepto mismo de objeto del deseo, ¿no? Que en el caso de Silvio Rosal, por ejemplo, ese es uno de los aspectos que voy a subrayar en el análisis próximo que haré, ¿no? Los objetos de deseo son muy importantes en la configuración de un relato.
Y entonces, por eso es que me atreví en alguno de estos relatos, precisamente los más extensos, me atreví a utilizar algunas categorías, ¿no? Tampoco no es un análisis demasiado exhaustivo, sino un análisis pensando en el lector promedio, en el lector que le interesa el análisis de ciertos aspectos que puede luego aplicar también a otros relatos, ¿no? Que es lo que pienso hacer yo con algunos relatos Ribeiro que no he podido todavía, digamos, analizar específicamente como sí he hecho con este que he expuesto hoy día y los otros que figuran en el libro, ¿no? Donde hay algunos otros relatos que se refieren también a París, pero en forma más breve, ¿no? Pero igualmente importante, por ejemplo, en Papeles pintados, por ejemplo, ¿no? O La primera nevada. Son relatos más breves, ambientados en París, pero también en ellos se enfoca elementos que son importantes dentro de la vida de los personajes, dentro de los deseos de los personajes. Los deseos son muy importantes tanto en el mundo de los cuentos como en el de las novelas, ¿no? Eso es algo que hay que tomar en cuenta en este tipo de análisis. Además, como tienen el libro a la mano, pueden consultarlo y pueden, basándose en el análisis que hago, pueden aplicarlo a análisis, a relatos con los cuales ustedes trabajan, ¿no? José Alberto añade un comentario, dice: el programa narrativo en varios cuentos de Ribeiro es la angustia como un objeto de deseo invisible. Bueno, sí, la angustia está presente en muchos relatos, pero si se habla de programas narrativos hay que ver, digamos, qué tipo de angustia, ¿no? Porque angustia es un concepto, pero hay que ver cómo se implementa. Por ejemplo, en el relato La tela de araña, que he mencionado también ahora al analizar la Juventud de Lota Rivera, en el cuento La tela de araña, que corresponde a la primera época de la narrativa de Ribeiro, allí el personaje está angustiado, está en un lugar cerrado, ¿no? Entonces ahí la angustia es lo que mueve al personaje, lo que la mantiene en esta tensión, ¿no? No puede, digamos que desde el punto de vista del programa narrativo, la angustia es un elemento que difícilmente puede, digamos, uno expulsarlo, ¿no? No puede uno renunciar a la angustia es algo muy profundo, en todo caso puede cambiar, puede, siendo un estado disyuntivo, puede luego la angustia superarse y alcanzar, el personaje puede alcanzar, salir de la angustia y volver a la tranquilidad, ¿no? Esto dependerá de cada relato, de cada historia. Los sentimientos son muy cambiantes, ¿no? En el desarrollo de la historia. Me parece que todavía no hay ninguna consulta adicional. Si es que alguien tuviera alguna consulta, puede realizar Quedan 10 por el minutos. chat o utilizar la opción de levantar la mano. En las redes sociales comentan que el cuento más extenso tiene la influencia de su camino en el periodismo. Menciona Madécar Ulloa. El cuento más extenso tiene la influencia de su camino en el periodismo. Disculpa, ¿les podía leer un poco más alto? No le escucho bien, discúlpeme. Sí, hay un comentario en el Facebook Sí. que menciona: el cuento más extenso tiene la influencia de su camino en el periodismo. El cuento más extenso de Ribeiro tiene la influencia de su camino en el periodismo. ¿La influencia de quién? De su camino en el periodismo. O sea, el cuento más extenso de Ribeiro tiene la influencia de su camino en el periodismo. O sea, si hay alguna influencia de que
como era periodista, Ah. el cuento más largo tenga una influencia de eso o no necesariamente? Creo que no. Ribeiro, claro, cultivó el periodismo, pero cultivó más la crítica periodística, ¿no? La crítica literaria periodística. Sin duda, toda experiencia finalmente le deja algo a un escritor. Ribeiro ha publicado además sus textos periodísticos, los recogió en La Casa Sutil, y la mayoría de ellos son más bien ensayos de crítica literaria, ¿no? Sin duda perteneció a una generación de escritores que casi todos ellos trabajaron en el periodismo, ¿no? Pero no he encontrado, hasta donde recuerde, no he encontrado algún relato donde destaque la presencia de personajes que sean, por ejemplo, periodistas, ¿no? No recuerdo, por lo menos, ¿no? No recuerdo ese detalle. Revisen también las notas del ensayo, porque aquí, por ejemplo, en la página 227, menciono y leo la nota, digo, en un relato del escritor peruano Eduardo González Viaña, La invención de París, así se llama el relato, ojo, La invención de París, un personaje también logra viajar a París como parte de un premio por una acción realizada. Pero el conocimiento de dicha ciudad adquiere características un tanto curiosas, porque se concentra en el disfrute de uno solo de los placeres que le puede proporcionar su objeto de deseo y deja de lado muchos otros atractivos. Por ello debe hacer que alguien invente un París que él se ha negado a renunciar a conocer, ¿no? Es un relato también, ahí el personaje viaja a París, como el propio Vargas Llosa. Recuerdan ustedes que su primer viaje a París, que está contado en sus memorias, en El pez en el agua, su primer viaje es con motivo de un premio, precisamente un premio por haber escrito un relato, ¿no? Entonces ahí sí está clara, digamos, la referencia al premio, al viaje. Y bueno, en este relato que he mencionado, lo curioso es que el personaje viaja a París, pero no conoce París, por razones que el lector debe averiguar leyendo el texto, porque no quisiera quitarle el encanto que tiene a este texto de González Viaña, ¿no? Que es un escritor que también, como Ribeiro, vivió en París, estudió en París y seguramente se encontró con él. No le he preguntado al respecto, lo voy a hacer para ver si es que hay alguna coincidencia también, pero sin duda se podía hacer, de hecho, ¿no? Creo que hay antologías en las que se recopila relatos ambientados en París. Igualmente el escritor García Falcón ha publicado también magníficos relatos ambientados en París. Recomiendo también su lectura. Es un narrador bastante más joven, sin duda, que Ribeiro, que yo, pero también ha realizado pues magníficos cuentos, incluso una novela, ¿no? Y todos ellos ambientados en París o en algunos otros puntos de la geografía europea. Hay un comentario, una pregunta en el chat, dice: con respecto a la vida real que tuvo Ribeiro en París, sí. ¿Hay alguna conexión con este cuento? O caso contrario, si nos puede comentar algunas pinceladas de Ribeiro en su estancia en París. Leo nuevamente la pregunta. Con respecto a la vida real que tuvo Ribeiro en París, sí. ¿Hay alguna conexión con este cuento? Bueno, yo contestaría señalando, como ya dijo alguien, creo que fue un comentario, que este crimen del que se habla en este relato tuvo que ver con la vida de un amigo de Ribeiro, ¿no? No podría yo señalar algún detalle, alguna pincelada, porque no
no he tenido oportunidad de, digamos, de conocer tanto París como para pretender señalar algún detalle. Hay una ruta, en París hay una ruta Ribeiro, ¿no? Lamentablemente en una oportunidad iba a realizar esa ruta, que me hubiera permitido conocer los lugares que frecuentó, que son famosos además, pero no se pudo hacer ese recorrido. Pero lo que sí le puedo contar es que Ribeiro fue un hombre muy generoso también con los escritores. Hay un escritor colombiano que se llama Santiago Gamboa, que ha escrito, me parece, un prólogo a los cuentos de Ribeiro, y él habla que fue gracias a Julio Ramón Ribeiro que él pudo quedarse en París. Santiago Gamboa tiene una magnífica novela que además está dedicada, si no me equivoco, a Julio Ramón Ribeiro, que se llama El síndrome de Ulises, el síndrome de Ulises de Santiago Gamboa. Ahí él habla de Ribeiro, como Julio Ramón le permitió a él, ¿no?, quedarse en París para realizar ese sueño de ser escritor, y vaya si lo logró, porque Santiago Gamboa ha escrito varias novelas muy importantes. Por el momento no hay más preguntas, ni en las redes sociales, ni en el Zoom. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, puede realizarla a través del chat o utilizar la opción de levantar la mano. Una pregunta de Juan Gustavo. Ajá. Activar su audio. ¿Listo, Juan? ¿Lo escuchamos? Buenas noches, doctor González. Buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta en relación a este cuento denominado La Insignia, de Julio Ramón Ribeiro. Ah, La Insignia. Sí, que trata sobre, bueno, hace referencia a una secta. Yo me preguntaba si Julio Ramón Ribeiro, en su juventud, o tal vez ya en una edad adulta, habrá tenido contactos, ciertos vínculos con organizaciones de este tipo, tal vez con masones o grupos sectarios. ¿Cabe esa posibilidad? ¿Tal vez existe evidencia histórica al respecto? Me parece que sí, incluso con respecto al cuento que usted menciona, La Insignia, creo hoy mismo, antes de ingresar a la charla de hoy, estaba leyendo que este relato La Insignia está relacionado con la época en que Ribeiro creo que trabajó en la UNESCO, ¿no? Entonces allí es donde parece que recogió algunos de los elementos de este relato La Insignia, pues que alude a la importancia que asumen las siglas, los signos, los símbolos. Bueno, es un relato interesante, un tanto curioso, pero sin duda, ¿no? Debe estar basado. Y es probable que Ribeiro, recuerde usted, era ajedrecista. En algunos relatos también se muestra como conocedor del esoterismo. Era un hombre muy curioso. Y en el relato Silvio Rosedal también se muestra unas facetas muy especiales, que nos indican que Ribeiro era un hombre ávido del conocimiento, de todo tipo de conocimiento, ¿no? Y si usted lee sus prosas apátridas, va a encontrar ahí que están concentradas en muchas de esas prosas conocimientos muy agudos de Julio Ramón Ribeiro acerca de los más diferentes aspectos de la realidad, ¿no? O sea que era un hombre sumamente curioso en sus aficiones por diferentes aspectos del conocimiento, ¿no? Y eso se ve también en ese relato La Insignia, y en otros como el Silvio Rosedal, donde también el manejo de los signos es muy importante, ¿no? Y el juego con las palabras, que es algo que le fascina
al protagonista de este relato cuyo análisis realizaremos el próximo jueves. Muchas gracias. Hay una intervención del señor Pineda, César Pineda, dice: me gustaría que hable, doctor, un poco sobre la relación de Silvio con los libros y el arte. De Silvio, del personaje. De Silvio, del personaje, claro, con los libros y el arte. Bueno, no quisiera no contestar al señor Pineda, pero como he señalado, en todo caso lo tomo como una pregunta que contestaré el jueves. Pero claro, Silvio es un artista, ¿no? Y está muy informado sobre el mundo del arte, pero sobre todo está relacionado con la música, ¿no? Y menciona algunos autores. Entonces, su sueño además es realizarse como artista, pero tiene, por ejemplo, muchas habilidades con el lenguaje, con el uso de las palabras. Es una especie de filólogo, ¿no? Un amante de los textos. Tiene una capacidad discursiva, es una capacidad, todo lo textualiza, todo lo convierte en discurso, todo lo convierte en mensaje, ¿no? Entonces, esos son aspectos que tienen que ver sin duda con la literatura, con los libros, y sobre esos aspectos hablaremos en el análisis del relato Silvio en Rosedal, y para eso, como les digo, veremos ahí con detalle estos aspectos, aunque en alguna medida creo que he respondido a su pregunta. Creo que sí, que Silvio es una persona, como personaje, estamos hablando de él como personaje, sin duda, es alguien que está muy vinculado al arte, pero especialmente a la música, ¿no? Especialmente a la música. Eso es lo que tendría que decir, especialmente a la música clásica, como tendremos oportunidad de comprobarlo al hacer el análisis repetitivo de Silvio en el Rosedal, que parece ser que es un relato que tiene muchos admiradores, muchos lectores entusiastas. Uno de ellos es el señor El Pineda, un destacado lector, muy acucioso, ¿no? Sin duda, ¿no? Quizá voy a averiguar si hay alguna otra referencia más, pero hasta donde recuerdo, su mayor interés es por la música, ¿no? Por la música. Sin excluir, por cierto, otras inquietudes de conocimiento que muestra el personaje. Se acabó. Ya, bueno, ya creo que se acabó el tiempo. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por su asistencia, y bueno, nos vemos el próximo... Lunes. Lunes, disculpe. El próximo lunes. Estaba pensando en el lunes próximo. No sé, pues siempre es jueves. Por las clases. Sí, pues. Gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la paciencia, por la conducción siempre impecable. He podido, hasta donde es posible, contestar las preguntas y también comentar, porque los lectores también hacen comentarios. Así que muchas gracias, Alex, a usted y a la Academia Peruana de la Lengua por esta oportunidad magnífica de contar con nuestros queridos participantes en el curso, ¿no? Que más tienen la ventaja de manejar ya el libro y con él pueden también trabajar otros análisis acerca de Rivero u otro autor. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a la Academia, y nos vemos efectivamente el lunes, no el jueves. Estaba pensando seguramente en San Marcos, pero no, nuestras sesiones son los lunes como hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los asistentes. Con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana. La próxima Muchas semana. gracias a cada uno de ustedes y buenas noches. Buenas noches.